Vamos a consultar ya mismo a un especialista que nos ayude con esto, a Sebastián Rosa, el doctor Sebastián Rosa, doctor en Ciencias Sociales. Sebastián Rosa, Néstor Zula, ¿cómo está? Hola Néstor, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, igualmente, mucho gusto. ¿Qué lleva al ser humano a convertirse así en una bestia que no logra distinguir la vida de la muerte, que no logra distinguir un deporte de la muerte, ¿no? Bueno, para mí, recién dabas con una clave de lectura súper interesante cuando decías cuál es el sentido. Y acá, a mí me gustaría plantearte dos ideas, ¿no? La primera es que pensemos el sentido de las violencias en el fútbol, ¿sí? Digo violencias porque me voy a hablar de muchas violencias, porque para que existan las violencias más extremas, se producen en un contexto en el que un montón de violencias un poco menores, de menor grado, son vistas como algo legítimo, ¿sí? Y hay un montón de actores que diría, prácticamente todos los actores que participan o participamos, porque yo también soy hincha y voy a la cancha, ¿no? Claro, Del mundo del fútbol, todos los actores tenemos algún grado de participación en esas prácticas violentas. sí, Vos decías recién, ¿cuál es el sentido? claro. Bueno, me parece que una de las primeras respuestas es que en el, en el mundo del fútbol se ponen en juego no solo el ganar o perder, sino la forma en la que lo vivimos y la forma en la que participamos y la que nos configuramos como hinchas, como jugadores, etcétera, se pone en juego el honor, ¿no? Sí, El honor en distintas maneras, ¿no? Entonces, en ese honor, en esa falta al honor, ¿no? En esta lógica del aguante, ¿no? sí, Lo que se llama, que ya es un claro, poco más popularizado, esta idea de la cultura del aguante, lo que se sí, está poniendo en juego no solamente ganar o perder, sino el honor de haber ganado o perdido, pero ni siquiera de ganar o perder solamente, sino el honor de haber defendido al club como se merece o no. claro, La claro, claro. deshonra es lo que lleva a defender a partir de la violencia ese honor. Ahora, ¿en qué punto? Porque, por ejemplo, el partido estaba empatado, con lo cual ya el honor estaba empatado. Pero ¿en qué punto el hombre se transforma en bestia, ¿sí? Y se vuelve como territorial, como el león, como el perro, pero que son animales y que por instinto son territoriales? Hay un punto en el que el hombre se quiebra, se vuelve territorial, eso está en su instinto, está en su naturaleza, o son conductas culturales. Bueno, me parece también muy buena pregunta porque nos da una clave de lectura para pensar que es, a ver, si esto fuese instintivo, nosotros no podemos hacer nada frente a eso y no se puede transformar, ¿no? Claro, claro. En cambio, si esto tiene una racionalidad, y hay un montón de investigadores e investigadoras que han trabajado eh, con hinchas, con policías, yo trabajo Mm, más vinculado con fuerzas de seguridad, por ejemplo, para entender sí. que las prácticas violentas de estas personas tienen una racionalidad, Ujú, tienen son legítimas dentro del mundo del fútbol. Yo te decía ujú, que hay una cuestión de pensar las violencias. Para sí, mí, este hecho, digamos, esta sucesión de hechos que vemos en la cancha de Independiente nos permite ver, sí, por un lado, que hay un encadenamiento de violencias en el cual todos los actores participamos. Por ejemplo, ¿cómo se da esta secuencia, no? Se está jugando el partido y hay hinchas de la Universidad de Chile que comienzan a agredir, digamos, sobre todo de la barra brava de la Universidad de Chile, comienzan a sí, agredir a los plateístas de Independiente. claro. En una zona en la cual está muy mal armado el operativo, que es un punto que quisiera Pésimo. dejar Sí, para el final, para pensar. perfecto, Pero en perfecto. principio hay responsabilidad de los organismos de seguridad de un Ujú, mal operativo, de no prever esas violencias, pero además hay una acción violenta de miembros de la barra de la U de Chile contra plateístas de Independiente. sí, Ante eso, la respuesta de los hinchas de Independiente no es pedir menguar la violencia, sino el conjunto de los hinchas, lo que se denomina muchas veces como el hincha común, que es presentado como un hombre sano, ¿no? Muchas veces se sí, presenta que la barra es el único actor violento. sí, La hinchada Independiente le comenzó a cantar a su propia barra, no tengas miedo, no seas cagón, claro,
claro, venía a defendernos. claro. Digo, ahí está, el hincha no barra de Independiente El plateísta pidiendo, que supuestamente tiene otra educación, por lo menos. Se supone, claro, se supone. No por lo siempre, menos pero se supone. en el imaginario colectivo aparece Claro, como el hincha bueno barra malo, y acá ujú, aparece el hincha, ese supuesto hincha bueno, pidiendo no la intervención policial, no el menguar la violencia, sino que la barra la venganza, interceda de manera violenta para defender el honor y para defender a los hinchas que están siendo violentados. claro. Digo, aparece entonces toda una serie ahí es donde digo, se puede ver el encadenamiento de estas violencias, ¿no? Cómo Claro. esta idea de, si repasamos los cantos de hinchada, ¿no? Tienen constantemente Esta este arenga trasfondo de matar o de morir. sí, y de yo aguanto frente a vos, vos, no, Claro, vos te voy a matar, te voy a cagar a piñas, te voy a claro. ganar, te voy a agredir sexualmente, ¿no? Sí, claro, Frente a esta claro. lógica, lo que hay es una invitación, por favor, a la barra de que actúe. La Claro. barra, ahí aparece la deshonra. Imagínate si la barra de Independiente, frente al reclamo de su propia hinchada, de nos están pegando y vos no estás haciendo nada, encima en nuestra cancha, vos dijiste el territorio aparece como el lugar donde más se tiene que defender el honor, ¿no? Claro, En claro, nuestro claro, territorio no nos puede pasar. claro. Si la barra no interviene, queda marcada por la falta de honor. Entonces ahí empezamos a comprender los sentidos. Y ahí es donde me parece que Claro. esta violencia es racional. Racional no en un sentido de que Lógico, siga la lógica, sino en sentido eh, de consecuencias. claro, en el sentido que la podemos comprender, analizar, y de que Claro. hay, eso, tiene un sentido detrás. No es que de repente un barra se volvió No, loco y empezó a atacar al otro, sino hay que una lo hizo por un elaboración de motivo. muchos años para llegar a Claro, esto. hay una cadena de Hay eventos y una cadena. sentidos que se produce, Claro. que lo que producen es que en el mundo del fútbol, muchas Mm, prácticas que en otro lado son condenables, en el mundo del fútbol son vistas como legítimas. claro. No se puede Ahora, insultar, digo, pero en la ¿cómo cancha insultamos. desarmamos, cómo desarmamos esta lógica? Sin Bueno, perder la pasión, sin perder lo divertido, sin dejar de sufrir cuando perdemos, de disfrutar cuando ganamos, o sea, sin perder la pasión, ¿cómo desarmamos esta lógica violenta? excelente, pero me encantó la pregunta. ¿Por qué? Porque es la gran pregunta. ¿Cómo desarmar la lógica violenta? Para empezar, preguntándonos por esta lógica y actuando frente a ella. Yo te dije hace un ratito que quería volver después sobre la idea del operativo policial. Sí, Me gustaría volver sí. ahora. Bueno, Cuando pensamos las políticas de seguridad en el fútbol, la ley fundamental sobre seguridad en el fútbol, sobre violencia en el fútbol, es de 1985, se la conoce como Ley de la Rúa, ajá, porque fue impulsada por él en su momento, senador me Fernando de la acuerdo. Rúa, La ley de la Rúa, me la eh, acuerdo. y desde ese momento Mm, hasta ahora, la ley tiene cambios, pero el eje de la ley no tiene una transformación. ¿Qué es lo que plantea esa ley? Que los hinchas son todos seres eminentemente violentos, de los cuales hay que desconfiar, hay que vigilarlos y hay que controlarlos. Y sí, obviamente, en el mundo en el que vivimos, sobre todo en la Argentina, que es el país con mayor cantidad de muertes por violencia en el fútbol en el mundo, uf, tiene sentido que haya un cuidado, una vigilancia y un control. claro. Pero el problema de los operativos es que están pensados solamente desde la vigilancia y el control. Digo, no hay políticas públicas que estén pensando, no hay y no ha habido en la Ujú, historia de nuestra Argentina ujú, políticas públicas amplias para pensar la pregunta que vos hiciste antes, que es cómo desarmar los sentidos de la violencia. claro. Entonces, lo único que hacemos es vigilar, poner más policías, los operativos, los operativos de seguridad en el fútbol en Argentina llevan miles de policías. En un Sí, claro, superclásico puede haber hoy 3.500 policías, claro. incluyen a gendarmería. Digo, son mega operativos y Sí, aún sí, así con fracasan. 3, 4 precintos, hay que pasar 4 vallas, bueno, Sí, depende de la importancia del partido. Un superclásico, exacto. hay 4 controles,
hay 13 anillos, Sí, bueno, hay toda una y en cosa los clubes del descomunal, ascenso, sí, una guerra Ucrania-Rusia. claro, y en los clubes del ascenso pasa igual, ¿eh? Porque si vamos a un partido de excursionistas, a excursionistas por ahí pierde dinero en jugar de local porque no vende la cantidad de entradas que necesita para pagar el operativo policial porque le requieren 400, 500 policías. Claro, Entonces los claro, clubes pierden dinero, pagan operativos enormes y los operativos siguen fallando. Entonces hay claro. algo en la lógica del operativo policial que obviamente sin perder posibilidad de control, Sí, si nos quedamos solo con vigilar y controlar, y vigilar y controlar, primero, sabemos que fallan porque hay un montón, no podemos negar que existen lógicas de, por ejemplo, zonas liberadas. Ayer claramente, para que la sí, barra de Independiente llegue a la de Chile, hay una zona liberada por la policía porque hay claro, asociaciones entre policías, barras, dirigentes, claro, etcétera. Pero no es claro. solo eso, no hay una práctica de pensar cómo desarmamos las violencias, que es la pregunta que hiciste vos. Y acá una Claro. respuesta podría ser, bueno, el fútbol, decía Eduardo Archetti, que fue el primer gran antropólogo en Latinoamérica, ¿no? En pensar el Ajá, deporte, dice, tiene elementos carnavalescos, ¿no? sí, Elementos festivos y trágicos. Y claro, en la Argentina te estamos destacando mucho los trágicos, por sobre los claro, festivos. claro. Hay algo desde el elemento cultural Sí, que en las transmisiones de los partidos, en los programas de fútbol, en las formas en las que vivimos como hinchadas, es mucho más grave que perder que positivo ganar. ¿Sí? Se celebra más la humillación del otro que el triunfo propio, claro, porque está puesto en primera instancia el elemento trágico por sobre el festivo. Es claro. enfatizar los elementos festivos para no perder nuestra hermosísima tradición cultural Sí, de participar del fútbol de una manera tan alegre y tan colorida y tan hermosa, sí, sin enfatizar tanto en los elementos trágicos, en el elemento de la guerra, de la deshonra, de que el perder, el descenso, son todos dramas de vida, claro, ¿sí? claro. Levantarte el lunes y haberte arruinado la semana porque perdió el equipo de Sí, fútbol, sí, me ha pasado. Yo soy hincha exacto. de Boca, encima en los últimos meses no vengo tan Sí, yo bien. también. Sí, Bueno, llevo un par de pero, domingos complicados. pero tiene que ser más lindo cuando Boca gana que más feo cuando Boca pierde. Claro, Digo, ahí hay una clave de lectura que podríamos trabajar, eh, pero que hay que hacerla de una manera general. Porque, como te decía, los operativos hasta ahora se trabaja en lo que se llama la prevención situacional, sí, que es, que es establecer una norma de control y vigilancia para que no haya ujú, oportunidad para la violencia. Pero no se hizo una perfecto, prevención social, que es establecer un cambio cultural para que no queramos tener esas prácticas violentas. perfecto, perfecto. Bueno, Sebastián Rosa, doctor en ciencias sociales, muchísimas gracias por estas explicaciones, por estas aclaraciones. Volveremos a comunicarnos. Bueno, Esperemos que muchísimas no para hablar gracias. de Y estas violencias futbolísticas, sino para hablar de los temas sociales que todo el tiempo nos están atravesando como argentinos. Así que muchas gracias por toda esta explicación, ¿eh? muchas gracias, Néstor. Y si me permitís, me Sí, parece en estos momentos del país y con el ataque que está sufriendo hoy la ciencia, la uf, universidad, ¿no? sí, Me vergonzoso. parece pensar, digamos, agradezco más todavía la entrevista desde ese lugar, porque para poder pensar estas políticas que yo te estoy diciendo, las ciencias sociales han trabajado sobre estos temas y venimos Claro, intentando hacer aportes que son desoídos muchas veces, en general, ¿no? Hemos fracasado rotundamente en que nos escuchen hasta ahora, desde la sí, política, y tenemos, digamos, para eso sirven las ciencias sociales, para pensar por qué tenemos prácticas violentas y cómo podemos hacer para desarmarlas. Y me parece muy valioso y en estos momentos de ataque total, me parece que es reivindicar justamente los aportes que se pueden hacer desde la ciencia y desde la universidad a mejorar el país es fundamental. perfecto.
Sebastián Rosa, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a vos. Muchas Igualmente. gracias. Hasta luego.